Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esto es Argonauta, su podcast de filosofía y teología que habla de temas del día a día. ¿Cómo están? A ver, esta noche, como siempre, me encuentro con Alberto. ¿Cómo estás, Beto? Bien, aquí Alberto Bob. esperando la luna roja que hay hoy. Ah, caray, ¿luna roja? Bueno, para mañana a las 5:35 de la mañana va a haber. Ah, perfecto. A la hora que salgo a correr, muy bien. Ajas Turi, No, no es Turi cierto. Deportivo. Oye, bueno, y también estoy con Arturo Adame, alias el Turi Adame. ¿Qué tal? Buenas El noches. celular más conocido como el Turi Gringo. Porque ¿Cómo estás, Turi? Muy bien, muy contento de estar otra vez por acá. Han pasado muchas cosas muy interesantes. Sí, entonces, muchos cambios de vida. Sí. Sobre todo por la Pascua. Lo digo por la Pascua, ¿verdad? Ah, por la Pascua, claro. Oigan, que por cierto, seguimos en tiempo de Pascua. ¿Se han dado cuenta que Cuaresma, todo el mundo sabe que está en Cuaresma? O sea, son los 40 días de la Cuaresma, pero tiempo pascual pasa la Pascua y ya como que dice, ya se pasan, como que no estamos tan conscientes, ¿no? Pero como que nos impresiona más la Cuaresma que... Nos acostumbramos a la fiesta y nos duele la penitencia, ¿no? Por eso nos Sí, acordamos de la cuaresma. Oh, exactamente. Ah, es que el Entonces, viernes no se come carne. Simón, sí. Entonces, espero feliz Pascua entonces a todos los que nos están escuchando. feliz Pascua, feliz Pascua. Bueno, hoy me gustaría platicar con ustedes de unas ideas que me han venido dando vuelta en la cabeza, no hace poco, ya bastante, y probablemente son ideas que han estado ahí desde que estábamos en el seminario, que han ido cambiando, madurando, me he ido peleando, me abrazo a ellas y luego las vuelvo a aventar, pero últimamente a raíz de todos los cambios políticos y sociales que ha habido en México, pues están más latentes en mi cabeza que antes. Y me gustaría que lo platicáramos para que la gente nos escuchara un poco también dialogar de esto y que escuchara nuestra opinión. eh, y pues ver a ver qué podemos hablar de ello y que nos compartan un poquito a ver qué piensan de lo que estamos diciendo. Y voy directo al grano. Hoy vivimos en una época que para mí es, desde hace ya algunos años vivimos en nosotros ya nacimos dentro de este mundo, de esta época de la que quiero hablar, el posmodernismo, que ha venido fraguando muchos cambios culturales, sociales y hasta maneras de concebir otras cosas como hasta la política, la ciencia, El arte, el arte, ujú. hasta la misma religión. Eh, y que bueno, que para mí son ideas que aunque a pesar de que estamos sumergidos en ellas nosotros, es importante distinguirlas porque yo pienso que la esencia de este nuevo tiempo, de este nuevo modo de pensar, eh, va, daña ciertas estructuras o ciertos elementos que son para mí muy importantes en la vida de la humanidad, en tener una vida o buscar o ir avanzando hacia una vida más sana o ir, por decirlo así, progresando hacia un mundo más sano. Y yo pienso que estamos construyendo poco a poco mundos menos sanos. Y yo culpo principalmente a este movimiento de pensamiento que en la filosofía, yo sé que para muchos historiadores esto no existe, pero para la filosofía es llamado el posmodernismo, ¿verdad? Entonces, para que entendamos un poquito, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero para los que nos están escuchando, ¿qué entendemos aquí por posmodernismo? Me gustaría decirlo así muy rápido. El posmodernismo es una reacción que existe en la historia del pensamiento que se pelea contra la época moderna de la humanidad. La época moderna es aquel momento en la historia de la humanidad donde la razón y la verdad que viene a través de la ciencia, a través de las capacidades humanas, que tiene por dentro de sí también un humanismo que se transforma después en un racionalismo científico. Este, el posmodernismo reacciona contra esto, ¿verdad? O sea, reacciona contra todas las cosas que teníamos como verdaderas, como la religión, bueno, aunque la modernidad termina también peleándose con la religión, pero contra la ciencia y sobre todo como humano. El modernismo se pelea contra todo aquello que es objetivo.
e intenta como que desfragmentar todo aquello que hemos llamado verdadero, y decir, bueno, todas estas ideas que hemos llamado como verdades han causado una violencia que realmente que se vio de mala manera en lo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, por una obsesión a las capacidades humanas y a la ciencia. Entonces la posmodernidad es esta reacción que se desilusiona de todo el avance de progreso científico y de las capacidades humanas que habíamos alardeado durante pues, bastantes años. Y yo pienso que este posmodernismo tiene cosas buenas, pero es esencialmente, en mi opinión, no supo reaccionar de manera correcta a este problema de la modernidad. Entonces, ¿en qué cree la posmodernidad? Cree que no existe la verdad, cree que no existe nada objetivo y cree que las ideas como el simple hecho de decir un ser humano, eso también es una idea que no es realmente tal cual, sino que podemos pensarla de otra manera y tal vez no existe nada ni siquiera como llamado como el ser humano. Entonces, bueno, vamos por aquí. Yo pienso que este tipo de cosas son las que muchas personas hemos experimentado, la gente las conoce, nos trajo el posmodernismo, nos trajo el relativismo, y ahora cada quien o tiene su verdad o no existe la verdad para nada. Entonces, por ahí vamos. Sí, No sé si quieren agregar algo a esto rápido antes de que avancemos a los puntos clave y no aburrir a la gente con historia de filosofía. Sí, o sea, como todo el mundo hemos escuchado la frase, es que eso es mero constructo social, ¿no? Es Sí. que es una construcción social. No sé, por ejemplo, eh, que es justo, que es injusto, que está bien, que está mal, que es hombre, que es mujer, etcétera. O sea, todo es un constructo social. Eso es una frase muy postmoderna, ¿verdad? O cada quien tiene su verdad, y yo no soy nadie para decir que es verdad o que no es verdad. También es una frase que viene de acá. Y son frases tan comunes o conceptos tan comunes. Casi todo el mundo los tiene. Ahorita decías también, Tibu, que los tiene todo el mundo. Es como por default, todos estamos ahí porque estamos viviendo en esta época. Entonces, así se ve o así se piensa o así se escucha la postmodernidad. Se nos hace muy normal, ¿no? Em, pero esas tienen una fuente, o sea, tienen una raíz que es esta época de la postmodernidad. Y un poquito agregando el desarrollo histórico, o sea, por cómo llegamos acá. Como decían, ¿no? A lo mejor se acordarán ustedes de los griegos, em, la filosofía griega, la filosofía clásica, que pensaba que la verdad estaba allá afuera, ¿no? Y que el chiste era adecuarse a esa realidad. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? La época medieval conserva, la filosofía en la época medieval conserva estas ideas de la verdad que está allá afuera y que tenemos que buscarla, ¿verdad? Agregándole el cristianismo, ¿verdad? Que son compatibles, pero llega la modernidad con Descartes y ya se parte de decir, no, 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 es que hay que buscar, al centro no va a estar ni la verdad ni Dios, sino el hombre, ¿no? Pienso, por lo tanto existo, es un movimiento de decir, lo que va a determinar va a ser mi persona, mi entendimiento. Si yo no lo entiendo, no es verdad, ¿sí? Entonces cambia. O sea, si yo no lo entiendo, ya el problema no es que a lo mejor ahí está la verdad y necesito yo echarle más ganas para conocer, ¿no? No, ahora, si yo no lo entiendo, entonces no me voy a convencer. Ok, ya es un cambio. La modernidad se centra en el hombre, en la razón, en la objetividad y que eso nos iba a llevar a un progreso, ¿no? Se acordarán también ustedes de la ilustración, ¿no? O sea, la luz de la razón nos iba a llevar a un progreso desenfrenado y todos íbamos a ser tan felices, pero llega el siglo XX y el progreso, ¿verdad? La ciencia, el desarrollo tecnológico, la democracia, todas estas ideas que nos iban a traer el paraíso en la tierra, pues nos trajeron las guerras mundiales, los totalitarismos, y se crea esta gran decepción de decir, bueno, si la religión no nos pudo ayudar, la razón no nos pudo ayudar, entonces ya no hay nada, ¿no? O sea, ya es una decepción total, no existe una verdad, al contrario, si te atreves a decir que hay una verdad y una objetividad, te vas a meter en problemas, ya ves lo que provocó, por lo tanto, ya no vamos a hablar de eso, ya no hay verdades, ya la razón nos decepcionó, ya la ciencia nos decepcionó, nos vamos a quedar con que todo es constructo social, con que cada quien tiene su verdad, etcétera, etcétera. Entonces, eso nada más como para ubicarnos porque se le dice postmodernidad. Entonces, la época clásica, medieval, moderna, donde la razón está al centro, y la postmoderna es como una reacción a eso, decir, ¿sabes qué? Eso tampoco funcionó. Y es en la época en la que vivimos. Eso como para agregar un poquito a la película y ver en dónde, en qué escena vamos, ¿no? No sé, eso
Sí. Beto, no sé si quieras agregar algo Muy más bien. como en su Y si como- después de este brevario que vamos a dar, continúan todavía. No, como yo veo, como puedo plastificar la parte en donde habla Tibo de la deconstrucción, ahora en medio de la política, que me ha gustado últimamente estar analizando la política, la estructura, cómo se está moviendo, candidatos, propuestas, sistemas, plataformas, toda la política. Me llama mucho la atención porque en el documento último del Papa Francisco, Fratelli Tutti, habla de una visión del hombre reducida. Y cuando decimos esto es una frase así típica, ¿no? Pero cuando la veo ya plasmada en las leyes, en las propuestas, en todo eso, es en donde logro empatar la idea y digo, aquí está el problema. Ejemplo, hasta hace unos años, para crear alguna ley, al menos en México, era necesario poder analizar a la persona en su conjunto. Es decir, si voy a poner esta ley para personas de esta edad, tengo que tomar en cuenta que tiene papás de esta edad, tiene hermanos de esta edad, puede vivir el abuelo. Se toma en cuenta desde el entorno familiar. Si volvemos allá a Santo Tomás Moro, de la célula familiar es lo importante. Entonces de ahí se veía. Y hoy en día, cuando van a gestar alguna ley, la ven fragmentada. Un individuo aislado, como si viviera solo, así en un hoyo, y emerge de la nada y comete un delito. Una ley concretamente para esta persona de esta edad, de esta piel, de todo, es tan específico que logra despersonalizar y lo logra sacar del conjunto de la sociedad. Se crean leyes particulares, ya no se crean leyes orgánicas, ¿verdad? Que vean más allá de la dimensión del hombre. Sí, que apelen ahora a la naturaleza humana, ¿no? O sea, ya no existe eso. Exactamente. Sí. Es ahí en donde el otro día que estábamos hablando, Tibu y yo, él desarrolló así una idea que se me quedó grabada. El gran problema ahorita es que nos ven como masa y no como pueblo. ¿Sí? Y en la masificación de la persona, ahí ahorita me completas, tío, la idea que traías de ese momento, pero en esa masificación es en donde ya no hay individuos, es simplemente ya algo más que se adhirió y que debe obedecer. Entonces, en la Fratelli Tutti también el Papa Francisco retoma, por Juan Carlos Escanone, toda la tradición de la palabra pueblo. Ujú. Entonces, él habla, ¿verdad? La palabra pueblo es mucho más importante que lo que ahorita se dice, es que el pueblo, y el pueblo me escucha, y el pueblo me quiere. No, o sea, hay que analizar bien a qué pueblo se refiere y por qué usa la palabra pueblo. Pero entonces, en concreto, veo toda esta deconstrucción ahorita desde la plataforma política plastificada en en ese empeño de ver al hombre no como un ser relacional, sino simplemente está solo. Y hay que aplicarle una ley a él, hombre, y a mejor hay 5 como él, pero a ellos, uno por uno. No se va a ver más en conjunto, no se ve como en sociedad. Entonces, esa parte se está empobreciendo al hombre con una visión pues cada vez más reduccionista de la persona que impide establecer relaciones unos con otros, ¿no? Así yo lo veo ahorita. Sí, bueno, y justamente eso que tú mencionas, Beto, de las cuestiones políticas, con el posmodernismo, una de las cosas importantes, bueno, que han terminado pasando a raíz de todo de que ya no existen las verdades, ya no existe nada duro en que sostenerse, pues todo se ha enfocado en luchas. Yo siempre he pensado esto, o sea, si tú no tienes un punto fuera de nosotros, o sea, un punto objetivo del cual se puede razonar y solamente la idea que tú tienes en tu cabeza vale, es decir, si no hay una verdad afuera, como decía Turi, sino nomás existe la verdad en lo que yo pienso, eh, para mí eso es más problemático a que exista la verdad afuera, una verdad afuera, porque si existe una verdad afuera, tú y yo podríamos hablar de esa cosa que está fuera de nosotros y nuestra opinión tendría una cierta competencia, por decirlo así, pero también un cierto diálogo porque no es algo simplemente que está en mi cabeza o en tu cabeza, sino es algo que está allá afuera y los dos podemos asegurar o negar algo de eso que estamos viendo allá afuera. Sin embargo, si solamente está en mi cabeza y también está en tu cabeza y las dos tienen el mismo valor, la realidad de las sociedades es que las personas van a querer imponer sus ideas tarde o temprano y como no hay nada afuera que pueda negar o desmentir o afirmar la idea que yo tengo, lo único que va a hacer que mi idea permanezca es que
yo te la imponga a ti de una manera u otra, porque no hay nada afuera que me niegue a mí lo que yo estoy pensando. Entonces, para mí, la creación de las guerras es justamente este, las guerras que han existido siempre, para mí ha sido la ignorancia de alguien que cree tener la verdad, pero jamás se ha puesto a pensar que esa verdad está fuera de él. Entonces, para mí es más problemático que exista un relativismo y una idea donde todos pueden pensar lo que quieran, a que yo pueda asegurar o negar algo de algo que está fuera de mí. ¿Y por qué digo esto? Porque si lo transmitimos al mundo político, al mundo social, cómo es que va a avanzar nuestra sociedad en un mundo como el que tenemos hoy, donde la verdad existe en la cabeza de cada quien, forzando a los otros a pensar como yo pienso, o no forzando al otro, pero tal vez ganando, siendo ventajoso a través de las estructuras políticas, de las corruptas, ganando espacio, porque como yo no tengo nada para poder demostrar que lo que yo te estoy proponiendo es verdadero o es falso, porque está solamente en mi cabeza, lo que voy a hacer es buscar otros elementos para poder llegar a ese lugar. Te voy a engañar, o voy a comprar un puesto, o voy a imponértelo a través de la fuerza. Entonces, para mí es más problemático que la gente hoy defienda algo tan tonto que para mí es el que la verdad no exista o el que la verdad no se pueda acceder, porque termina dándoles un balazo en el pie a esas mismas, se terminan dando un balazo en el pie ellos mismos, porque no podrían defender absolutamente nada si es que no existe algo fuera de ellos que sea verdad. Es decir, si tú me dices que cualquier cosa, que no existe la verdad, pero lo estás afirmando, o sea, ¿de qué manera puedes defender ese argumento si lo tuyo tampoco es verdadero, verdad? O sea, esa es la manera más fácil de destruir ese tipo de argumentos, pero que en la vida diaria están tan latentes y la gente vive diariamente como si no pasara nada con ese tipo teniendo esas ideas a nuestro alrededor. O sea, es fácilmente para una persona llegar a ver a un partido político, ver a otro partido político, un candidato, otro candidato, y estar tranquilos al decir, todos mienten, voten por quien quiera, no importa de todos modos porque nadie sabe qué es lo que realmente está pasando, en vez de preocuparse y decir, bueno, si existe una verdad fuera de mi cabeza, fuera de la cabeza de estos políticos, yo debería hacer algo y exigir para que las estructuras políticas reflejen o me den parte de esa verdad para yo poder elegir. Y se vive en la mera opinión, en el mundo donde estamos acostumbrados en la opinión y donde ya no importa realmente saber la verdad porque las cosas van a pasar como sea, porque me lo van a imponer, porque me lo van a, o sea, alguien va a llegar al poder. Es decir, yo no puedo elegir, no importa la verdad, que siga rodando el mundo, yo me enfoco en mi mundo, se acabó. Entonces, para mí, ese tipo de vivencia donde no existe algo sólido fuera, nos lleva a sociedades flojas como las que tenemos ahorita, donde no nos preocupamos por nada más que por nosotros mismos, porque no podemos asegurar lo demás. En cambio, si decimos que existe algo fuera de mí, podríamos exigir y hasta levantarse el pueblo en contra de un gobierno que ya no defiende ningún tipo de verdad, sino una opinión política que es vendible. O sea, es decir, va a ganar por algún medio, pero no porque la gente esté convencida por la verdad y porque venga por un voto en la verdad. No sé tú ni siquiera decías algo acerca de esto, Sí, muchas porque cosas, pero creo que, bueno, si es que existe una realidad objetiva que nunca vamos a conocer por completo, eso es obvio, ¿verdad? Nunca vamos a poder abarcarla por completo, pero si existe y yo quiero acercarme a eso, este, entonces yo estaría, o sea, más que feliz de hablar con alguien que me ayude a llegar ahí, ¿no? Es decir, tú ves las cosas distintas a como yo las veo, pero si tú y yo estamos buscando esta realidad, esta verdad objetiva, entonces, esta realidad objetiva, cómo son las cosas en realidad. Entonces, para mí es muy buena noticia si tú estás viendo otra cosa que yo no estoy viendo, porque me vas a ayudar a mí a ver lo que a mí me falta ver, ¿no? Y yo te puedo aportar lo que a lo mejor yo veo que tú no estás viendo. Y entre puntos de vista distintos, nos podemos ayudar para acercarnos a la realidad, ¿no? El desacuerdo, digamos, la diferencia de opiniones es fructífera ahí porque es posible el diálogo, ¿sí? Entonces, el diálogo estamos buscando acercarnos, que nos acerque a la realidad. A diferencia de que si no existe tal cosa como la objetividad, ¿verdad? Siempre es no, no es posible el diálogo, es una guerra ideológica, ¿no? Eso es una simplemente de mi punto de vista contra tu punto de vista, y yo lo voy a defender a toda costa y no me voy a permitir
darte chance de decir, tienes un punto válido, a menos de que sea algo que yo ya piense, ¿no? Entonces, yo no me voy a permitir que tú me aportes algo porque simplemente es una guerra ideológica, porque no existe una cosa como la verdad objetiva. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Y hay cosas tan evidentes, tan reales, pero tú ves como una persona, ¿verdad? Bueno, estoy pensando en un caso muy concreto, ¿no? Problema migratorio aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando estaba Trump en el gobierno, los demócratas decían, hay que solucionar algo, esto es una crisis, esto es algo terrible, etcétera, etcétera, tenemos que hacer algo, ¿no? Cambia la administración y siguen las cosas igual, ¿verdad? Quizás hasta peor, no lo sé, ¿verdad? Y luego la gente que ahora está en el gobierno dice, no, no, pero todo está bajo control, ya todo está bien, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, como que es una misma realidad, pero como ya es mi equipo el que está, ya yo lo maquillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me importa la realidad, sino imponer mis ideas y ganar terreno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. En un mundo en el que existe la realidad objetiva, existe la verdad, el desacuerdo es algo, digamos, puede ser algo fructífero, ¿no? El que tengamos diferencia de opiniones me puede ayudar a completar lo que yo no alcanzo a ver. Eh, pero si no existe una realidad, si yo no creo que existe la objetividad, si no creo que existe la verdad, o si ni siquiera la busco, entonces, pues tenemos el mundo que tenemos ahorita. O sea, puro conflicto ideológico, No hay a puros dónde grupos. llegar. Es Sí. que lo que yo veo es que hay momentos importantes en donde existe la verdad, pero es atropellada muy fácilmente por todo el ambiente en el que cualquiera ya cree tener la verdad. Estuve viendo lo de Floyd, la George Floyd. persona de color que fue asesinada por un policía. Entonces me llama la atención porque ya habían dejado el tema, ¿no? Pero hasta que condenaron al policía, fue, bueno, cuando dictaron sentencia fue cuando ya volvió a salir el tema. Y había varias personas cuando se da la noticia de que, miren, acaba de salir esto, ¿no? Y empezó ahí y yo me quedé pensando, ¿no? Porque varios, no, pero ni saben, en realidad todo fue montado. El policía ni policía era, la camioneta ni camioneta, deshizo toda la idea en un momento y la gente se quedó como que, entonces lo condenaron injustamente. Y luego, yo me quedé, dije, con una idea que la persona escuchó en un video de YouTube de unos minutos, cambió la percepción no de ella, sino de los que estaban ahí, ¿no? Entonces, y lo otro, no, pero es que en realidad el movimiento viene detrás, no hallaban cómo formar un movimiento, no hallaban cómo darle cauce, y pues todo fue actuado realmente, fue hecho, entonces es un movimiento necesario, pero no sabían cómo lo iban a armar, y lo armaron, entonces finalmente es algo bueno, pero pues bueno, esto del policía pues va a ser algo malo, él llegó, ¿no? Pero a lo mejor lo liberan, porque como no es cierto, es montado. Pues otra idea se posicionó en donde estamos a merced, a expensas, cuando hablamos de verdad, de opiniones, ¿verdad? No de argumentos. Entonces pienso que sí hay destellos en donde la verdad se puede mostrar, pero estamos ya en un mundo en donde no se distingue la opinión a la verdad, al argumento, y pues, pues mejor me quedo en el terreno o en mi espacio donde, pues para mí, esto es la verdad, esto es lo que yo vi, es lo que me enteré, y hasta ahí, ¿no? Entonces pienso que estamos también en una jungla en donde cualquier cosa va a parecer verdad y no nos sentamos a discernir ni a criticar como tal, que eso es la palabra discernir, los argumentos que se muestran, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es opinión y cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Sí. De hecho, justamente esto que dices de como ciertos me escucho extrañamente, no sé quién, ciertos destellos de que existe, de que como que es necesaria una verdad para las personas y nos agarramos de las opiniones porque es lo único a lo que podemos aferrarnos tal vez ahorita en la mayoría de las cosas en los medios de comunicación, en las escuelas, hasta en las escuelas y a veces hasta en la misma iglesia, ¿verdad? Se llega a un punto donde solamente te puedes retener de la opinión, pero ya no es realmente una idea que te asegure que estás pensando en una verdad, porque tal vez ya ni tú crees en eso de la verdad. Y justamente eso yo quería hablar, porque en esta necesidad que yo sinceramente creo que tiene la persona por naturaleza, ¿verdad? Que bueno, la naturaleza no existe ahorita para las personas, ¿no? Es un constructo social. Un constructo social, es la necesidad de conocer la verdad, de conocer, de aferrarte a una verdad. Hay ciertas, al no tener una idea de verdad,
lo que nos queda son estos flashazos, o yo diría que son no sé cómo decirlo, ¿cómo se dice la acción de un mimo? O sea, Mimetizar. es como sí, como una mímesis de lo que es la verdad en los movimientos sociales que existen ahorita. De hecho, ¿Cómo, no perdón? sé si, no sé si recuerdan el video, bueno, que se hizo famoso el super influencer de negocios y luego el Diego Razarín, ¿no? Sí, Ok, que se hizo famoso y sí. todo. Bueno, yo lo compartí nada más por meter fuego ahí Por troll, como siempre. ¿verdad? Entonces, pero sí, una parte donde me llamó mucho la atención es que este Diego se propone como materialista, ¿verdad? Materialista histórico. Como materialista histórico. Entonces, cuando hablan de naturaleza, no tenemos naturaleza. Y caray, entonces, ¿en qué estás sosteniendo lo que estás diciendo? Porque una de las preguntas es, ¿por qué piensas lo que piensas? Entonces, finalmente, si analizáramos crudamente, ahorita voy a ejemplo, si hiciéramos un examen de filosofía, no lo pasaba. O sea, de argumentación lógica y filosófica no lo pasa. Pero como habló de filosofía y como traía, volvemos a lo mismo, o sea, fue una verdad en medio de una jungla, la deshicieron, pero salió vencedor de alguna forma quien traía el lenguaje de la verdad, pero no necesariamente la verdad. Entonces eso me parecía así que, caray, o sea, y toda la gente, también la gente fue construyendo la verdad de que quién había ganado. O sea, la misma gente construyó la verdad de eso sin haber analizado el video y yo me quedé así como que, caray, o sea, es una... Bueno, bueno, ya que partiste de ese punto, que no, yo no pensé jamás hablar de esa persona en mi vida porque me da un poco de, no sé, de tristeza, no él, o sea, sino que la gente se sorprendiera por la poca filosofía que se transmite a la sociedad. Entonces, que alguien como él sorprendiera a tanta gente, solamente habla del hambre justamente de que la gente tiene de conocimiento y de verdad, sobre todo. Pero no voy a hablar de él porque me da mucha tristeza la situación con esa persona. Lo que sí quiero hablar es justamente que estos movimientos sociales, para mí es lo último que le queda a las personas, y este tipo de cosas, como este personaje, ¿verdad? Lo que pasa en YouTube con personas como él, que la gente está tan ávida de aferrarse a algo, que todos los movimientos sociales, todas las cosas novedosas que aparecen, todo lo que parece revolucionario, o sea, se vuelve todo tan grande que mueve hasta la política de un país, mueve la política de un país, mueve los medios de comunicación, mueve absolutamente todo. Pero yo pienso que, bueno, ya me voy a meter directamente al punto al que quería llegar con esto. Que a mí, para mí el problema no es que la sociedad en sí esté yendo hacia ese punto, porque la sociedad ha ido y venido entre filosofías y otras filosofías. No, a mí no me preocupa tanto que la sociedad en sí misma, la sociedad en general, esté llegando al posmodernismo en sí mismo, porque siempre ha habido problemas en la sociedad con distintas filosofías, con distintas maneras de pensar. Siempre ha habido algo que podríamos decir es preocupante en las etapas históricas de cómo piensa la gente. Para mí lo que me preocupa es que hay un grupo en la sociedad que nosotros llamamos iglesia, que, que la iglesia tiene un rol muy, muy importante o específico en la historia de la humanidad, que hoy también lo tiene, que es el de ser luz para las naciones, sal en la tierra, ¿verdad? Y que la iglesia misma no tenga una identidad de pensamiento y que se deje llevar por las mareas de estos movimientos, porque estamos tan sumergidos en este mundo posmoderno que no logramos distinguir entre la ideología y los hechos de algo, ¿no? Es decir, aparecen movimientos feministas, aparecen movimientos indigenistas, aparecen movimientos raciales, movimientos socialistas, por decirlo así, Nacionalistas. nacionalistas, movimientos anarcocapitalistas, movimientos de todo tipo, y la iglesia
los cristianos, ¿verdad? Que se supone que, o sea, ya no hablamos de personas que son cristianas, ¿verdad? O sea, bueno, a todos ellos no voy a hablar de ellos porque yo no tengo, o sea, yo no estoy ahí, yo supone que estoy dentro de la iglesia, yo soy cristiano y voy a hablar de los cristianos, ¿no? Sobre todo las personas que han tenido, al menos en Ciudad Juárez, la oportunidad de aprender filosofía, la gran oportunidad que se les enseñe filosofía, porque para mí es como aprender filosofía hoy es como encontrar un oasis en el desierto, ¿no? Y, y que se dejen llevar tan fácilmente por todo este tipo de movimientos, sin que para mí, sinceramente, quien ha leído un poco más acerca del origen de todos estos movimientos y quien ha leído un poco más acerca de las influencias que mueven estos movimientos, no por encima, sino que lo ha intentado llegar hasta, como diría Foucault, una arqueología de las ideas, ¿verdad? Tristemente que Foucault nos tenga que ayudar para entender esto, eh, que, 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 no puedan saber entre cómo se distingue el aceite del agua, ¿no? O sea, no puedan distinguir el aceite del agua. Y para mí es preocupante porque ahorita que estábamos hablando de la Pascua, yo mismo me voy a meter al tema que les pedí que me metieran, ¿va? Que estamos hablando del tema de la Pascua, eh, que, que es no solamente un día, sino son toda esta etapa en la liturgia de la iglesia que los cristianos vivimos, en el cual Jesucristo, desde nuestra fe, ha resucitado y se lleva ese mensaje de Jesús a toda la humanidad, ¿verdad? Que vivimos en la Pascua totalmente, ¿verdad? O sea, después de ese momento hemos vivido en un momento de misión, de llevar la palabra de Jesús, de la resurrección. Pero ¿cómo el cristiano va a llevar la idea de resurrección cuando vive en un mundo que él mismo participa, donde es tan fácil no entender ni siquiera cuáles son las bases mismas de la naturaleza humana para el cristianismo, ¿no? Es decir, se lo voy a decir así claro, es decir, no se puede, para en lo más mínimo, compaginar la idea de la antropología socialista, de la antropología que hoy se presenta en el posmodernismo que no existe y que hoy en día el posmodernismo y el marxismo están tan entrelazados que los menos, que la gente que no los comprende no lo puede distinguir. No puede distinguir cómo es que están compaginados y cómo es que ninguna de estas dos propuestas puede compaginarse con lo que ellos mismos se llaman como cristianos. Sí, ok, sí, sí. O sea, en otras palabras, si la sal pierde su sabor, ¿verdad? Exacto. O sea, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, pues no sirve para nada. Y yo lo que he visto es que detecto, y es muy sutil, ¿no? Algunos que empiezan a repetir estas mismas frases muy trilladas, ¿no? Esas frases, esos eslogans, y se repiten y se repiten y se repiten, y lo dicen personas, pues dentro de la misma iglesia, ¿no? Em, o sea, como si nada, ¿no? Y como dices tú, sin ver el origen de lo que están diciendo, y se repite un discurso y se repite un discurso, sin ver qué hay de fondo, ¿no? Ahora, Santo Tomás de Aquino es muy chido porque él nos enseña que no hay una teoría tan falsa que no nos enseñe algo, ¿no? Es decir, todas estas teorías algo nos aportan, no tienen, o sea, surgen de algún lado, ¿no? Como dices tú, todos esos tipos de pensamiento, sí tienen algo, sí pueden aportar algo, sí nos pueden enseñar algo. Lo que pasa es que no distinguimos, ¿no? No decimos, ok, todo esto está bien, pero aquí tiene un fallo, esto no tiene lógica, esto no checa con la realidad, ¿no? Y eso es lo que nos falta. Y creo yo también que como la misma sal no tiene sabor, no hay nada que ofrecer. O sea, por eso calimos a merced de estas ideologías que están haciendo, que se ve que están haciendo algo, ¿no? Una lucha, que buscan a favor de la justicia, entendida como ellos la entienden, porque allá se ve movimiento, allá sí se ve como em, pues sí, como un compromiso, no sé, y la gente que pues digamos, le inquieta la sociedad, ¿no? Ve estos discursos, ve que allá se está haciendo algo, ve que acá no hay ninguna propuesta, no hay ideas claras, entonces es más fácil dejarse llevar por eso, ¿no? Entonces creo yo que
como responsabilidad hay mucha de la persona, porque pues no nos ponemos a pensar, a reflexionar, a decir qué me estoy tragando de lo que me están aventando los medios de comunicación, ¿verdad? Y lo repito nomás y lo comparto nomás sin ponerme a decir, bueno, espérame tantito a ver qué es esto. Eso por un lado, pero también yo veo que, o sea, yo no veo en la iglesia como que la gente o sea, que estemos enterados, ¿no? De cuál es la propuesta, cuál es la respuesta, porque los que están diciendo la respuesta están, como dices tú, están llevando el mismo discurso. A mí me dio mucha tristeza como un grupo de, pues, involucrado en lo social, ¿no? Estaba compartiendo en su página, en su blog, ¿no? Discursos de que hay que ser antirracistas, ¿no? Que es un eslogan ideológico de ahorita de moda, ¿no? Entiendo la inquietud, pero ese es un discurso ideológico que no es el discurso de la iglesia, no es lo que conocemos en la iglesia, ¿no? Compartimos muchos puntos, pero es un discurso ajeno. Entonces la sal está perdiendo su sabor y no va a Oye, pero poder. espérate, no vayan a pensar que estamos diciendo que hay que ser machistas o Ah, ok, racistas. sí, perdón. Aclarando, ¿eh? Todo lo contrario. Ok, A lo sí, que, bueno, antes de que sí, sí, sí. hables, Beto, perdón, discúlpame, nomás me gustaría decir algo antes de que hables, Beto. O sea, lo que voy con esto es que a lo que quiero llegar con esto no es que no se piense que, por ejemplo, la mujer tiene que tener el mismo valor que el hombre, o que se tienen que cuidar las culturas indígenas, o que se tiene que cuidar la naturaleza, sino que ciertamente los movimientos que hoy existen, les puedo asegurar que la gente no tiene ni idea de dónde nacieron y de qué manera existen ahorita. No son, para decirlo así, ciertamente y simplemente, el origen y la ideología que está detrás de estos movimientos no es compaginable. O sea, se disfraza el movimiento, no es compaginable con el cristianismo, y se disfraza los movimientos con ideas de justicia que realmente no tiene nada que ver con lo que la gente está pensando que están pidiendo estos Sí, movimientos, porque sí, sí, una sí. cosa es lo que las masas se mueven tras unos líderes sociales y lo que los líderes sociales están buscando. Y me podrían decir, bueno, pero lo que la masa quiere, la gente quiere, no es lo que los movimientos, lo que los líderes están pidiendo, pero eso es una mentira total, porque no es que tú lo quieras, es que tú le estás ayudando a que ellos lo consigan al estar en esa masa. Y eso es la gran lo ciego de estos movimientos que siguen que todas estas personas siguen, porque no entienden la raíz de estos movimientos. No es que la mujer no tenga que ser igual que el hombre, no es que no tengamos que cuidar al medio ambiente, no es que los indígenas tengan que ser protegidos sus culturas, eso no es. El problema es que eso no es lo que buscan estos movimientos realmente, o sea, lo que buscan al final es toda una agenda política que no se le dice a la gente. Es Y a lo decir, que iba con ujú, esto sí, es sí, sí. que mucha gente va a decir, bueno, tú me vas a decir que aquello es marxista, pero muchos de mis excompañeros del seminario y muchos de los amigos que tengo, o sea, son marxistas abiertamente, y yo les puedo decir así, ahorita tal vez me van a querer matar en este momento, siendo una persona que simpatizaba grandemente con el marxismo y dentro de la iglesia, no se puede. O sea, en lo que yo he investigado, tal vez yo estoy mal, no lo creo, en esta sección, yo no creo estar mal en esto, la antropología cristiana no compagina con la antropología marxista. Y Ahora, que venga quien quiera de mis amigos a decírmelo, sí. que me muestre dónde compagina y yo le explico Digo, que no compagina. Vas, Beto. A ver, no, bueno, quisiera agregar nada más algo, porque sí es importante precisarlo. O sea, es decir, el problema con estos movimientos, ¿verdad? Es que es una visión incompleta del ser humano, porque no apelan a una realidad objetiva otra vez. O sea, está incompleto y lo que buscan, y al último, no es un bien común, porque no existe una tal cosa como una realidad que nos vaya a beneficiar a todos. Es lo mismo, un conflicto entre grupos, ¿no? O sea, como decir mi verdad contra tu verdad o mi pensamiento contra tu pensamiento. Ahora el cristianismo, no sé si sea necesario que lo digamos, pero por si acaso, ¿verdad? Cree en la igualdad, en la dignidad de cada persona, ¿verdad? En la dignidad absoluta de cada persona, no importa si es hombre, si es mujer, el color de piel, el origen, etcétera, porque todo es imagen de Dios, ¿verdad? Toda persona tiene la misma dignidad por ser imagen de Dios. La creación hay que protegerla,
no sé, hay que buscar siempre la justicia, una economía que sirva al ser humano y no a un sistema de poder, etcétera, 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 etcétera. No sé si sea necesario decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? El problema no es ese, como dices tú, o sea, el problema no es ese, el problema es que la solución, ¿verdad? Detrás, o las ideas detrás de estos movimientos están incompletas porque siempre se van a limitar a que si no eres de mi equipo, entonces pues difícilmente voy a compaginar contigo o no o son mis ideas y me tengo que imponer a las otras, ¿no? No hay una apertura a una realidad externa que nos ayude a todos, que nos beneficie a todos, ¿no? Entonces, por allá va. Miren, A ver. creo, estoy recordando ahorita conforme lo van diciendo, algo de Runner. Runner dice que el cristiano de esta época, él hablaba de su época, ¿no? O será un hombre con el corazón traspasado o no será cristiano. Tengo la firmeza así de pensar que es la falta de pasión por ser cristiano, ¿verdad? Y cuando a alguien le apasiona algo, no es solamente desde el corazón, te va a mover, ¿verdad? Te va a impulsar, pero no va a ser lo que te sostiene, sino es una forma y un deseo de conocer profundamente aquello que amas. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿qué viene detrás de esto? Un cristianismo en donde, pues sí, puedes decir por moda que tienes una opción por algo, que estás en un momento concreto por algo, mil cosas, pero realmente no te has no te has detenido a pensar qué es en realidad lo que te mueve. O sea, finalmente no hay una pasión por aprender, ni por estar, ni por conocer, ni por permanecer. Entonces, ahorita lo que nos tiene así en el cristianismo es porque vas y le preguntas a un sacerdote, oiga, ¿qué es un síndico? No. Vas y le preguntas a un laico, oye, ¿qué es un diputado? No. Vas y le preguntas, oye, ¿qué opinas sobre este tema candente que está aquí ya ahorita? Elecciones, migración, ¿qué está pasando? Ya vino el Papa aquí a esta ciudad fronteriza, ya te dijo qué hacer y todo, ¿qué piensas? No, es que yo no me meto en... La tibieza es la que yo estoy seguro que nos tiene así, o sea, como cristianos ya nos comimos la cultura del posmodernismo y nos aislamos. Entonces preferimos vivir cada quien nuestro cristianismo como cada quien pretende vivir su verdad. Entonces, no, pues bueno, Semana Santa, no, pues sí, online, la pandemia y todo, pero los antros y los bares llenos. Semana Santa todos de viaje. Entonces, nos volvemos esto digamos se volvió un discurso moralista, no lo quisiera volver así, pero es más existencial, ¿no? Pues perdemos la identidad como ser humano, perdemos la identidad como cristiano, y es muy fácil segregarnos en esta manera, ¿no? No entiendo, no comprendo por qué, si todavía recuerdo cuando estábamos en el seminario nos apasionaba pelearnos por la filosofía. Estamos peleados y dejamos de... Las peleas eran intelectuales, eran de estudio, es que el arte no tiene moral, no, es que sí, es que Sartre dice esto, es que Kierkegaard, es que... Y de repente nos apagamos en la nada y vamos viendo y nos tocó ver, y yo pienso que cada generación íbamos diciendo que éramos mejores, pero al menos me tocó ver otras generaciones más arriba que decían, mi crisis era dejar de estudiar, porque me ponían a estudiar muchísimo. Esa era que una crisis dentro de un área formativa sea lo intelectual, porque te están exprimiendo. Y ya cualquier otra crisis que venga es, no, pues que no sé si, no sé, es que me cae gordo entonces no sé si permanezco, no sé. Existencialmente dejamos de ser cristianos así muy tibios, ¿verdad? Entonces, pienso que ahí por eso Karl Rahner habla, ¿no? Incluso habla de la reforma de estructuras, cómo ve el cristianismo. Entonces, concretamente, el ser cristiano está así por falta de pasión en lo que hace, ¿no? Es una, yo le pondría una indiferencia, ¿no? O sea, es indiferencia hacia la verdad, o sea, indiferencia hacia lo sagrado, hacia lo más importante, una indiferencia que viene de muchas cosas, ¿verdad? Una apatía que viene de muchos, que es una apatía que es un síntoma de la persona que vive en la posmodernidad, es una apatía, una indiferencia, y que también ya se filtró en un lugar donde no tendría que haber apatía, ¿no? Exacto. Porque pues sucedió algo, que es la Pascua, ¿no? La resurrección, ¿verdad? Que eso es lo que es un completo cambio de juego y no puedes estar indiferente a eso. O sea, no es una idea nada más, no es una receta, o sea, es un evento, ¿no? Es una cosa que ya sucedió. Y que no te puede dejar indiferente, ¿no? O sea, no puede ser lo mismo, no es sí, no es una idea, es un evento. Y
Y no podría caber la indiferencia acá, ¿no? La indiferencia entre la verdad y mucho menos estar, digamos, tomando prestado de otros lados, que obviamente, o sea, la iglesia está abierta a las ideas y a escuchar, pero no le puedes comprar la fórmula, no puedes estar utilizando otra fórmula que esté en conflicto con lo que nosotros creemos, ¿no? Que existe una verdad en la cual todos vamos para allá, ¿verdad? Pues sí, eso, no sé. ¿Cómo, cómo se puede hablar de la verdad de la resurrección de Cristo y hablar de todo lo que conlleva política, económica, socialmente y culturalmente, hasta educacionalmente y filosóficamente, esta resurrección, cuando no se cree en una verdad, en un mundo donde no se cree sobre la verdad y donde los profetas de la resurrección, ¿verdad? Que son la iglesia, son igual de posmodernos, entendidos como, o defienden la idea de la posmodernidad o ciertas de sus ideas, entendidos más coloquialmente progres, ¿no? O sea, progresistas, de esta manera en que se entiende hoy esta posmodernidad. Es decir, para mí es un poco difícil entender esto porque cuando le rascas un poquito más estas ideas, y diciéndolo sinceramente como alguien que en un principio llegué a defender algunas de estas ideas, y todavía me cuesta algunas veces entender algunas cosas sobre esto, pero cuando le rascas un poquito más y eres sincero con lo que estás aprendiendo, el profeta de la iglesia tendría que darse cuenta que hay algo que no casca. O sea, hay algo que no casca, y si le rascas un poquito más, es decir, si agarras un libro, si agarras estos libros de donde vienen todas estas ideas, te darás cuenta y los estudias en serio, son cosas distintas. Estás hablando, no significa que haya una mala intención en estas filosofías, primariamente, inicialmente hablando, pero sí hay una diferencia de pensamiento. Es decir, tendrías que reconstruir toda la estructura del pensamiento cristiano para que encajara con estas ideas y no fuera tan forzado, es decir, que no fuera tan forzado como es ahorita. Tú lo que decías, Beto, en un momento era lo de, ya mero nos vamos, lo que decías era lo de que yo distinguía entre no Masa era y el pueblo, pueblo. no era pueblo, era cuerpo, era una masa y el cuerpo. Es decir, Ah, ok. la iglesia como comunidad a veces se confunde con la comunidad de un movimiento izquierdista en la cuestión de la comunidad, pero la diferencia cuando estudias un poco más acerca de esta comunidad es que no funciona de la misma manera. La comunidad de la iglesia es una comunidad cuerpo, donde cada uno de sus integrantes tiene su voluntad propia y una libertad que es indispensable y no se puede masificar en el cuerpo, sino que siempre quedan separados, unidos en la distinción, pero unidos por voluntad. A la comunidad masa que propone estas filosofías que hoy se traducen en movimientos posmodernos también, que es una comunidad masificada donde se sobrepone la comunidad o la masa a o sea, la voluntad de la masa a la distinción de cada uno de sus miembros. Para ese movimiento, para ese tipo de filosofías, a todo aquel que cree en lo individual, es una persona que es ignorante y necesita iluminarse, desalienarse para darse cuenta que su voluntad siempre va a estar puesta por debajo de lo que la masa diga. Y esto traducido en cosas reales, no en filosofía, sino en algo que realmente puedes palpar. Son gobiernos donde el gobierno, que es lo que gobierna la masa, quien decide por la masa, porque la masa no puede hablar al mismo tiempo, obliga a sus individuos a sobreponerse, a agacharse, a bajarse a cada decisión por el bien de la comunidad, que la comunidad ha decidido en voz de ellos, ¿verdad? En su voz, la comunidad ha decidido, la masa, y pues que así no funciona la iglesia, ¿verdad? La iglesia por eso sí, funciona a través de la libertad de los individuos, cada uno en su libertad, y es a través de la voluntad que se activa y que nunca desaparece, de la cual se conforma ese cuerpo. Entonces hay una distinción totalmente distinta en las antropologías que son sutiles,
sutiles, pero que a la hora de la práctica son devastadoras. O sea, para bien o para mal, llegan a ser devastadoras. Sí, Entonces cambia totalmente en la práctica. para hacer la distinción, ¿no? Por un lado está quien cree en que en estas masas, ¿no? Que se definen por si eres hombre, si eres mujer, si eres de cierta nacionalidad, otra nacionalidad, si eres de cierto color de piel, y ya es todo lo que puedo saber de ti, ¿verdad? Yo ya sé quién eres dependiendo de tu color de piel, de tu, que ahora suena como muy racista, pero pues es que ahora es como que lo más progre, ¿no? Eh, y ya, ¿no? Ese sería como un extremo, ¿no? Que, bueno, no me importa tu opinión porque como eres una persona blanca, no me interesa, ¿no? Ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Eso por un lado. Como que la masificación, ¿no? Esa sería una, ¿no? Bueno, el otro Sí, lado sería como el individualismo extremo, ¿no? Como que es el individuo aislado y cada persona jala para su rumbo, ¿no? Bueno, la iglesia propone tanto la importancia de la persona, ¿verdad? Del individuo, pero en toda su diversidad y su cultura, ¿no? El concepto de pueblo, o sea, se involucran las dos y son necesarias las dos. Nosotros no nos entendemos de una manera aislada, ¿verdad? Porque creemos, bueno, me voy a meter acá nomás, un poquito, no demasiado técnico, pero teológico, nomás como para ver cómo conecta. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ok, Dios es una Trinidad, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hechos a imagen y semejanza, o sea, parte de nuestra naturaleza es ser comunitarios también, ¿sí? Somos individuos, somos personas, pero es parte de nuestra naturaleza es ser comunitarios, por lo tanto, no me puedo deslindar de mi comunidad, ¿verdad? Porque forman parte de lo que yo soy. Eso por un lado. Entonces, la propuesta de la iglesia es esto, o sea, que está a favor de la persona, pero no una persona aislada, una persona que se entiende como parte de un cuerpo, ¿no? Como parte de una comunidad. Y cuando vemos esta propuesta de la iglesia, ¿no? En contraste con las otras dos no es que sean absolutamente falsas, es que están incompletas, ¿no? Y los mejores elementos se integran a la propuesta de la iglesia, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Como que esta parte integral, ¿no? Y pues sí. Bueno, yo para terminar, creo que el papel importante del cristiano, del cristianismo, es que trae consigo por el bautismo verdades que lo superan, ¿sí? Que son alcanzables a cierta medida, pero que toda su vida trabajará por ellas. Y esas verdades, o esa verdad como tal del ser humano, es lo que nos puede ayudar a amarrar poquito. Es como si el mundo fuera el globo terráqueo que se está yendo y todo, y el cristianismo nos ayude a estar así como que no, tranquilo, no te vayas, o sea, jalar y volver a anclar. Pienso que hoy el cristianismo tiene esa labor, pero si el cristiano es el que está disolviendo todas las verdades, es el que las está volviendo relativas, es el que se está comiendo todo el pastel del relativismo y de todo lo del posmodernismo él solo, será muy peligroso entonces porque quedarán muy pocos cristianos que en realidad puedan jalar y hacer fuerza. Entonces creo que ahorita la gran debilidad del cristianismo como sociedad es la falta de cohesión y de unión y de que no se ven como cuerpo. Ya nos creemos masa, ¿verdad? Como cristianos nos creemos masa. Y de hecho en ocasiones decimos, sí, ¿por qué nos juntamos y hacemos? ¿Y por qué no platicamos? Nos creemos, estamos ya inmersos así en la masa y necesitamos esa sacudida para volver a considerarnos cuerpo y poder conformar una sociedad que ahorita necesita el cristianismo urgentemente, ¿verdad? Sí, yo creo que, como dices tú, cada vez más estamos viendo que esto es un caos y cada vez se pone peor, cada vez se ve menos esperanza y que lo único que pudiera, o sea, el único que ha continuado en tiempos de crisis, o sea, firme, ha sido el cristianismo, ¿no? Aunque sean pequeñas comunidades, no sé, pienso en San Benito, ¿no? Y en esas pequeñas comunidades. Pero el problema ahorita es que ya el cristianismo no nos dice nada, porque creo que hacen falta, como dices tú, Tibu, profetas, y nos hace falta conocer, simplemente ahorita decías cómo hablarle de la resurrección a alguien que no cree en la verdad, ¿no? Creo que el mismo cristiano no conoce las implicaciones profundas, existenciales, históricas de lo que es la Pascua, por ejemplo, ¿no? No sabe las implicaciones directamente políticas que fue la Pascua judía, de decirle al faraón, ¿sabes qué, carnal? Nel, no, o sea,
tenemos que ser libres, ¿no? Es un paso de la opresión de un faraón, ¿verdad? Para la libertad de darle culto a Dios en libertad, ¿no? O sea, como Dios quiere, bueno, ya no nos vamos a meter en eso, pero cuando estudias lo que el mensaje del cristianismo, ves todas sus implicaciones, todo lo que abarca, todo lo que significa, este, y todo lo que ya está ahí, pero que el mismo cristiano no conoce, ¿no? No sabe, o sea, no sabemos qué es eso. Entonces yo creo que por eso nos desconocemos lo que realmente distingue al cristianismo, el evento, ¿verdad? Ujú. La historia, desconocemos la historia, desconocemos nuestra fe, y aparte, pues que no convencemos, ¿no? Como no lo vivimos, no convencemos y a nadie le resulta atractivo a alguien que, pues, dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces, hacen falta profetas, pero hacen falta sobre todo, ¿cómo dicen? Testigos. Entonces, pues mucho que hacer, Bueno, porque... ya para irme me gustaría decir que algo que sería importante que nos diéramos cuenta y pusiéramos un poco más los sentidos alerta es cómo esta masificación se está dando poco a poco en los países de Occidente. Es decir, no, no pasa de un momento a otro, es decir, no va a pasar el gobierno y te va a imponer algo para que todos estén. Pudiera pasar, pero no creo que suceda así, sino que ha ido pasando poco a poco donde ciertas ideologías se imponen a través de la legalidad y la masificación ahí es que se obliga a que todos actúen de la misma manera, hasta en algunos países que hablen de cierta manera, que se acepten ciertas cosas y hasta que no están ni aprobadas por ningún, nada, no hay hechos ni Fundamentos. pruebas ni argumentos para creer en ciertas ideas que estos movimientos proponen, pero se aprueban hasta legalmente para enseñarse en las escuelas. Entonces, poco a poco, las ideas divergentes se van masificando de la manera que unos pocos quieren que se crea, pero sin ninguna prueba alguna, es decir, solamente se imponen a través de votaciones y donde hoy la democracia se ha convertido en nuestro peor enemigo, porque nos obliga a actuar o a vivir de una manera sin ninguna prueba, pero que nos obligan a creer de esa manera y a vivir de esa manera a todos los ciudadanos. Entonces, véanlo, pongan atención, estén atentos, y a todas las personas que son cristianos y que tal vez han tenido alguna formación cristiana o que quisieran tenerla, que sean honestos consigo mismos y veamos hasta dónde realmente no, hemos sido serios con las cosas que estudiamos y cosas que predicamos. Y lo digo en plural, ¿verdad? Lo estoy diciendo en plural, para podernos ayudar poco a poco, o sea, a salir de estos hoyos ideológicos y volver a la riqueza de la resurrección, a la riqueza de Cristo, a la riqueza que va más allá de todos los filósofos y todos los teólogos y que está ahí metida en la iglesia, esperando a que cada uno de nosotros la descubramos y la compartamos, ¿verdad? Sí, quiero Este, nada más agregar como nota curiosa, ahorita con lo que decías, Steve, Michael Shermer, que es el director de una revista, es un ateo ateo de esos, que debate contra cristianos, ¿verdad? Que tiene una revista de ateos que se llama la revista Skeptic. Ahora él está recomendando a todo mundo y se metan a sus hijos a una escuela religiosa, porque la educación en Estados Unidos está infectada de ideología. Entonces, la única esperanza ahorita es una escuela religiosa. Así es que este ateo está recomendando meter a sus hijos a una escuela donde les enseñen porque eso es, ¿no? O sea, eso sería algo una fuente donde se busque la verdad, donde todavía se crea que existe la verdad, donde se busque la verdad, y que haga frente a estas ideologías, incluso las ideologías que nos infectan a cada uno y que de las cuales buscamos cada día como purificarnos, ¿no? Para no dejarnos engañar. Entonces, sí, eh, una gran tarea, pero sí. bueno, pues esto fue, ya nos despedimos, ¿verdad? Sí, ya Ujú. nos vamos. Sí. No sé si ibas a decir algo más de todo. No, no. Bueno, nos despedimos con esto. Esperamos sus comentarios, esperamos lo que nos quieran decir. Aquí estamos en la caja de comentarios, nos dicen lo que sea. Ahí vamos contestando poco a poco. Algunos tienen nuestras redes sociales. Y pues les invitamos a que no hagan parte de este mundo de la cancelación y el posmodernismo. Y bienvenidas a sus ideas, que estén muy bien. Buenas noches. Compartan este video en Facebook, Twitter,
todas las redes sociales donde lo puedan compartir. Y nos vemos en 2 semanas. Prometemos volver a hacerlo lo más rápido posible de nuevo. Sí. Excelente. Sale. Nos vemos. Nos vemos. Chido. Bye.